Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Hablando Claro. La nota de hoy, el tema definitivamente es la visita de Kamala Harris a México. Hay que empezar a evaluar y quiero ser muy serio en esto, porque tenemos que empezar a hablar en México de una política en serio, una política sobre todo exterior de a de veras. Cada que Andrés Manuel dice que la mejor política exterior del país es su política interior, esto nos habla que es una persona que simplemente no conoce el mundo. Es un político, o debería ser un político, que tendría que estar informado de lo que sucede en el planeta. Más aún cuando somos y tenemos la frontera más grande con la principal potencia militar y económica del mundo. Hay cosas que yo no puedo creer que sean por descuido, pero sí puedo creer, conociendo a Andrés Manuel, que son formas de seguirle dando a tole con el dedo al pueblo. Que traiga un traje que de entrada le queda grande y se ve arrugado, que tiene el pantalón sucio, como aquí mismo publicamos una fotografía, los zapatos que se ven ya usados y sin bolear, y además sea el único político de toda la reunión, de todo el comité que se reúne para estar con la vicepresidenta de Estados Unidos, que de hecho sí es vicepresidenta, no la vicepresidente, y no es Kabala, es Kamala. Yo no puedo creer que sean, me cuesta mucho trabajo creer que sean descuidos. Sí quiero entender que el presidente intenta para el pueblo de México, sobre todo la gente que lo apoya, y después de las elecciones intenta pasar como alguien más del pueblo. Pobrecito, no tiene ropa suficiente, o se puso su trajecito viejo, y dar esa imagen mal entendida de humildad, porque la humildad no está forzosamente relacionada con la pobreza, y él trata de dar una imagen de pobreza, una imagen que según su criterio lo haga verse muy relacionado con el pueblo. Esto definitivamente no puede continuar así, es un juego muy burdo y una política con la experiencia que tiene Kamala Harris, aparte del cargo que ocupa hoy como vicepresidenta y además siendo la presidenta del Congreso de Estados Unidos, de los senadores de Estados Unidos, pues definitivamente no es alguien que se chupe el dedo. Estamos hablando de una política de carrera con todos los años de experiencia y que seguramente será candidateable por el Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos en sus próximas elecciones. Esto es evidente, lo más seguro es que Biden, por la edad, no sea el candidato por el Partido Demócrata, y lo más probable es que tenga que competir nuevamente contra Donald Trump, ya que empezaron nuevamente sus rallies, nuevamente empieza su promoción en todos los medios y cada vez la gente que lo apoya sigue creciendo y creciendo, por lo que se espera que vuelva a tomar para sí el Partido Republicano. ¿Por qué menciono esto? No podemos quitar de lado que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Eso no lo podemos olvidar. Y que Canadá, aun cuando no es el segundo país en inversión en México después de Estados Unidos, sí podemos decir que es nuestro principal socio después de Estados Unidos, político, comercial y con una gran influencia en la región. Por lo tanto, el famoso TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, tiene que ser tomado en serio. El resumen de las entrevistas de Kamala Harris, según sus propias palabras, se tocaron temas de seguridad, se tocaron temas de migración, que ella misma insiste y hace ver que la migración, el incremento tan grande que ha habido en la migración de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos, se debe principalmente a las condiciones de vida, a condiciones de inseguridad, y obviamente esto deriva en una inestabilidad económica y en la poca oportunidad que tienen estas familias para lograr una vida medianamente decente. Por lo tanto, si no tomamos esto en serio y la política de nuestro gobierno va a seguir siendo el programa Sembrando Vida, que está absolutamente desacreditado en Estados Unidos, ha sido inclusive motivo de comentarios chuscos, de comentarios sarcásticos, de burlas literalmente, porque ha generado más deforestación en vez de lograr que se reforeste el país, eso por lo menos en México. Es conocido por todos que los agricultores, con tal de recibir dinero, talan los árboles que ya están maduros para sembrar nuevos y de esa manera tener el apoyo del gobierno. Es un programa que de entrada podría parecer que funciona bien
Sin embargo, está dando los resultados totalmente adversos. Además de que hay una gran corrupción en todo esto. Para entregar los recursos se pide dinero, se hace coerción, en fin, lo que todos conocemos siempre con estos programas de apoyo y particularmente al campo. Política seria quiere decir, primero, hay que recibir a la persona que estamos recibiendo con todas las reglas de la diplomacia mundial. No estamos hablando que viene un cuate de Venezuela, y esto sin menospreciar a los venezolanos. Viene la vicepresidenta de Estados Unidos, y así fuera el presidente del país más pequeño del mundo, existe un protocolo internacional, y eso implica, primero, en una situación como la que vivimos, utilizar el cubrebocas. No eres el único, ni estás libre por haberte vacunado o supuestamente haber estado enfermo. Esto no implica que dejes de cumplir las políticas internacionales de protección. Recibes a una comitiva del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué viene Kamala y no viene Joe Biden? Esto es evidente. Joe Biden le ha pasado toda la responsabilidad de la migración y la seguridad de la frontera sur a Kamala Harris. Y ella es quien estará al cargo de esto, por lo menos durante los 2 próximos años, ya que Biden necesita encargarse de cuestiones como el repunte de la economía de Estados Unidos y, por supuesto, las amenazas que tienen y todas las diferencias que se han generado con Rusia, con China, con Corea del Norte y con países que, por lo menos en la era Trump, la relación de Estados Unidos era tranquila o inclusive hasta amigable. Esto dejó de ser así en cuanto Biden tomó la presidencia y sobre todo después de sus declaraciones, particularmente hacia Putin, llamándolo literalmente y sin ningún recato, asesino. Entonces, definitivamente Putin tiene problemas más importantes que arreglar. Abro un paréntesis para todos aquellos que dicen que seguramente Estados Unidos intervendrá en México y jamás permitiría que México se convierta en un país comunista. No, señores, nuevamente, por favor, abran los ojos. El problema de México es problema de los mexicanos, no de Estados Unidos. Las situaciones políticas y sociales de México las tenemos que resolver los mexicanos, no los estadounidenses, ni podemos estar esperanzados a que alguien más venga a hacernos la tarea. Política en serio querría decir que, como bien mencionaba Kamala Harris, se tendrán que hacer nuevas comitivas para reforzar los temas particularmente sindicales, tal y como se mencionan en el TEMEC, y los temas económicos, así como el crecimiento económico de México. Estados Unidos pretende un crecimiento en este ciclo del 6.5% de su PIB. México está muy lejos de eso, ya que tenemos que recuperar la caída del año pasado, que fue un año prácticamente perdido, más el crecimiento acumulado de 2 años, o más de 2 años, casi 3 en lo que va de este gobierno, que han sido casi 3 años de caída permanente en el Producto Interno Bruto real. Tomen en cuenta que la caída debido al bicho fue demasiado fuerte, por lo tanto el crecimiento que tenemos no alcanza todavía a llevarnos al nivel de flotación. Esto es, no es crecimiento, estamos recuperando parte de la pérdida. Kamala Harris anuncia que ellos esperan que el crecimiento de Estados Unidos ayude con nuevas inversiones a México y con el intercambio económico para que el crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país sea mayor. Sin embargo, Estados Unidos no va a seguir los juegos de Biden, ni los empresarios seguirán aceptando que haya tantas nacionalizaciones disfrazadas, como es en el caso de la energía eléctrica, como se intenta hacer en los hidrocarburos. Por mucho que se hayan frenado estas leyes gracias al juez Fierro, es importante tomar en cuenta que hablan claramente de cuál es la política y las intenciones de este gobierno. Desaparecer a un instituto como el INE, aún sea en una simple declaración y todavía no en los hechos, y esperemos que así siga, no quiere decir que no sea la intención del gobierno. La intención del gobierno de tener lo que ellos llaman empresas estratégicas, que en pleno 2021 de estratégicas no les queda nada, hablando de conceptos tan viejos, tan antiguos como la democracia, la libertad y la soberanía de un país. El petróleo, señores, no nos da soberanía, ni el control de las energías eléctricas. La soberanía a un país se la da el bienestar de su pueblo, la seguridad,
las garantías jurídicas, el crecimiento económico, los servicios de salud y su nivel educativo. Eso es lo que le da soberanía. En Estados Unidos, si tú compras un terreno, eres dueño no nada más de la superficie, sino de todo el subsuelo y lo que haya en él. Así encuentres petróleo, oro, diferentes tipos de minerales, lo que sea, tú eres el propietario porque están en tu terreno. Y creo que no hay un país en el mundo más soberano que Estados Unidos. El petróleo en Estados Unidos está en manos de empresas privadas y esto no les ha quitado soberanía. Tenemos que aprender a romper estos conceptos cavernarios. Tenemos que aprender a entender y desaprender tanto concepto tan antiguo que nos han enseñado por generaciones, donde el simple hecho de que las industrias pertenezcan al gobierno lo queremos entender como soberanía, libertad y beneficio para el pueblo, cuando la realidad es que no es así. Históricamente, todas las empresas que han sido manejadas por el gobierno son empresas plagadas de corrupción y que pierden dinero. Yo no conozco una sola empresa gubernamental que haya reportado utilidades. Se nos ha repetido durante generaciones que Pemex es de los mexicanos. Y señores, no creo que ustedes, ni yo, ni nadie haya recibido jamás un cheque o un pago de nuestras utilidades de Pemex, o en algún momento siquiera se nos haya consultado para alguna decisión importante. Eso quiere decir que somos propietarios de Pemex en palabras, y para que una sarta de corruptos, desde directores ejecutivos hasta líderes sindicales, hagan de Pemex la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, la cueva de Aladino. Entonces, ubiquémonos muy bien, porque en la política y sobre todo la política exterior se tiene que leer entre líneas. Andrés Manuel sugería a Kamala Harris que se trataran de suavizar un poco las políticas migratorias hacia Estados Unidos, particularmente la emisión de visas para mexicanos. Pero esto de antemano sabemos que no, es como dar un grito en el desierto. Esto sabemos de antemano que no va a prosperar. ¿Por qué no va a prosperar? Mientras no resolvamos nosotros los problemas de seguridad, mientras no podamos nosotros controlar el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, mientras nuestra gente no tenga las oportunidades de desarrollarse en su país, seguiremos recibiendo comentarios como los mismos comentarios que hizo Kamala Harris al referirse que los mexicanos y la mayoría de los migrantes prefieren quedarse o preferirían quedarse en sus países de origen. Sin embargo, tienen que irse por todas estas situaciones. Comenta también que hay temas tan importantes como los opiáceos que llegan a través de China a México y por la frontera de México llegan a los Estados Unidos. Mientras no seamos capaces de controlar esto, por lo menos en una medida razonable, definitivamente las medidas de migración no se ablandarán, seguirán igual y definitivamente corremos el riesgo de que sean cada vez más duras, que se vayan endureciendo con el tiempo. Importante tomar en cuenta también la cantidad de reclamos legales que hay tanto en Estados Unidos como en Canadá por parte de los sindicatos de diferentes empresas y de diferentes industrias de esos países. Los sindicatos reclaman que no se han dado las condiciones en México, ni se ha mejorado la condición de los sindicatos ni de los trabajadores, ni se está cumpliendo con los compromisos del TEMEC, que ya están firmados, y que para todos aquellos que se les olvide, el TEMEC fue firmado ya por la administración de Andrés Manuel, no por la de Peña Nieto. La administración actual es quien terminó de negociar por México y quien definitivamente firmó el documento. Por lo tanto, los compromisos los adquirió este gobierno, no los anteriores, y no se están cumpliendo. Asimismo, se está juntando un altero de demandas internacionales por parte de empresas canadienses, particularmente en todo lo que refiere a los ductos de gas, por parte de las inversiones a la energía eléctrica en energías renovables, por supuesto, y lo mismo sucede con empresas en Estados Unidos a las cuales se les ha incumplido y no se les ha garantizado lo que se firmó en el Tratado de Libre Comercio y lo que era la legislación vigente en México. Eso es hablar de política seria. No podemos, el gobierno actual de México no puede, por mucho que improvisen cada día y por mucho que se pretenda manejar el gobierno a través de declaraciones en un show mañanero, no podemos jugar de esa manera con países extranjeros, mucho menos cuando son nuestros principales socios comerciales y nuestra economía depende al menos en un 80%
de lo que sucede con las empresas que exportan e importan bienes y servicios desde y hacia los Estados Unidos. Esto es un juego muy peligroso. Andrés Manuel dedica un gran tiempo de su entrevista con Kamala Harris para enseñarle Palacio Nacional en un tour como si estuvieran en una visita social estrictamente. Inclusive la lleva al salón donde presenta Andrés Manuel las mañaneras cada día. Qué bueno que intenta llevar una buena relación. La respuesta de Kamala Harris es que su gobierno sigue dispuesto a negociar, que quieren apoyar a la economía mexicana, pero esto no quiere decir ni es igual a nos vamos a involucrar definitivamente con México. Estas son nuestras intenciones, pero tú tendrás primero que demostrar respeto, que no se demostró desde el mismo momento en el que Joe Biden toma la presidencia de Estados Unidos, y México es, después de Rusia, el último país en felicitarlo un mes después de que se diera el resultado de la elección, cosa que no nos deja bien con Biden y obviamente es una factura que en algún momento cobrará. Asimismo, como mandan una nota diplomática quejándose por la financiación a mexicanos contra la corrupción de Claudio X González, y la respuesta de Estados Unidos, porque el documento no le han hecho caso hasta el día de hoy, es como si hubiera llegado un panfleto, un cualquier volante, publicidad, nadie lo ha contestado oficialmente. Pero sí el gobierno de Estados Unidos emite una declaración diciendo que va a incrementar el apoyo a estas organizaciones, particularmente Mexicanos contra la Corrupción y similares, en por lo menos un 10%, ya que parte de la política de Estados Unidos es su intención permanente de apoyar la lucha contra la corrupción, la lucha contra la libertad de expresión y la lucha contra la libertad de conocimiento de la información en los gobiernos. Por supuesto, refiriéndose entre líneas directa y descaradamente a México. Esa es la política de a de veras. Mientras nuestro presidente se siga preocupando por verse como un macuarro para que el pueblo lo acepte y diga, mira, pobrecito, mientras nuestro presidente se preocupe más por pasear con Kamala Harris y sigamos con ideas anacrónicas de hace más de un siglo, queriendo que todos los energéticos y todo este tipo de empresas que ellos consideran estratégicas vuelvan a estar en manos del gobierno, a pesar de que Pemex ha perdido el grado de inversión, es una empresa absolutamente quebrada y cada año pierde miles de millones de dólares, pues obviamente aquí estamos hablando de berrinches y no de actos inteligentes, ni de política inteligente, ni de cuidar la diplomacia, mucho menos los intereses de México y del pueblo. Un verdadero gobierno de izquierda, un verdadero gobierno que se preocupa por su gente, se preocupará primero por mejorar su calidad de vida en un mundo que ya cambió y definitivamente Andrés Manuel no entiende. Es un mundo que no conoce y no comprende. Primer presidente o político de alto nivel que yo conozco que hace poco tiempo todavía presumía que ni siquiera tenía pasaporte porque nunca había salido del país. Esto, amigos, no es un juego y no es demagogia. La demagogia de Andrés Manuel pudo haber funcionado en México para llegar a la presidencia, pero esa demagogia no funciona con países de a de veras. Podrá ayudarle a mantener buenas relaciones con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Uruguay, con Bolivia, con el nuevo gobierno argentino y probablemente con las tendencias que todavía existen fuertemente en Brasil y en otros lados. Probablemente le saquen una sonrisa a Putin y el loco de Corea del Norte también se sonría con su amigo mexicano, pero más allá lo único que logra esta ineptitud, esta poca seriedad y este desconocimiento absoluto de la política internacional, de la diplomacia y de los verdaderos intereses de México, es llevarnos a un conflicto, a una crisis económica y a dejar el crecimiento de México totalmente de lado. No es tan sencillo sustituir inversiones. No va a llegar China de la noche a la mañana a sustituir todo el comercio con Estados Unidos. Y aunque así fuera, estratégicamente es la peor tontería que se puede hacer. Por lo tanto, amigos, los invito a reflexionar, los invito a que estemos muy atentos. Hemos ganado un buen tramo del camino como oposición, pero falta mucho por hacer. Y gran parte de lo que falta es estar todos informados. Por lo tanto, aquí seguiremos tratando de platicar con ustedes, de intercambiar información, de hacerles llegar las últimas noticias claras, hablando claro, tal como son. Les agradezco mucho su atención, que pasen una muy buena noche
Nos vemos pronto. Hablando claro.